Nunca me había fijado en las bufandas de mujer. Hasta ese martes. Era media tarde, las 18:30, más o menos. Yo acababa de llegar a casa después de salir antes del trabajo, algo poco común en mí. Mi jefe había cancelado una reunión a última hora, así que decidí aprovechar para darme una ducha y prepararle una sorpresa a Claudia, una cena tranquila los dos solos, sin niños, sin prisas, sin móviles. Los críos estaban en casa de mis suegros y yo tenía la casa entera para mí por un par de horas. Fui directo al salón a dejar mi chaqueta cuando la vi, una bufanda roja, delgada, de seda, colgando sobre el respaldo del sofá. No era de Claudia. Y lo supe al instante. Claudia detesta el rojo. Siempre lo ha dicho. Me hace parecer una parada de autobús, bromea cada vez que intento regalarle algo de ese color. Y aquella bufanda no solo era roja, sino que olía a perfume. Fuerte. Caro. Dulzón. Lo primero que pensé fue que quizá alguna amiga la había olvidado. Pero Claudia no había mencionado ninguna visita esa semana. Además, el salón estaba perfectamente recogido. Todo, menos esa bufanda. No debería haberme importado tanto. Pero me importó. Y mucho. La tomé con la punta de los dedos, como si quemara. La examiné. No tenía etiqueta, pero se notaba que era de buena marca. La olí otra vez. No olía a mi esposa. Y entonces me fijé en algo aún más raro, estaba ligeramente mojada por una esquina. Como si alguien la hubiera dejado caer con prisa, o interrumpido por algo. Me senté. Bufanda en mano. Y empecé a pensar. ¿Quién había estado en mi casa? ¿Por qué Claudia no me dijo nada? ¿Y por qué esa prisa por salir corriendo esta mañana? Desde ese momento, la bufanda se convirtió en una maldita obsesión. Podía estar volviéndome loco. Pero algo dentro de mí decía que había una pieza fuera de lugar en este puzzle, y esa bufanda era el primer hilo. Y te juro que tiré de él. No dije nada la primera noche. Guardé la bufanda en el fondo del cajón de los manteles, el que casi nunca abrimos, y seguí con la cena como si no hubiera visto nada raro. Claudia llegó una hora más tarde de lo habitual, dijo que había salido a tomar algo con dos compañeras del trabajo, que se le había hecho tarde. Se disculpó con un beso rápido en la mejilla y fue directa al baño, como siempre que llegaba tarde. No hice preguntas. A esas alturas ya no quería respuestas a medias. La noche fue normal. O eso aparenté. Cenamos. Vimos algo en la tele. Ella hablaba más de lo habitual, como si quisiera llenar el silencio que yo no estaba dispuesto a romper. Yo asentía, respondía con frases breves, pero no le pregunté nada. No mencioné la bufanda. No hacía falta. Ella no sabía que yo había llegado antes. No podía imaginar que la había visto. Pasaron 2 días. Observé todo. Horarios, gestos, miradas al móvil, llamadas que se interrumpían cuando entraba a la habitación. No estaba paranoico, simplemente prestaba atención. El sábado por la mañana, Claudia salió temprano con la excusa de ir a correr al parque de María Luisa. No llevaba ropa de deporte. Me dijo que iba a comprar pan después y tal vez pasaría por la farmacia. Pero lo raro fue que se perfumó. Solo un poco, pero me di cuenta. Y se cambió de ropa 2 veces. Nadie hace eso para ir a correr sola. Aproveché su salida para revisar el coche. Me sentí sucio haciéndolo, como si estuviera violando algo sagrado, pero necesitaba una señal más. Algo concreto. En la guantera no había nada raro. En los bolsillos de las puertas, tampoco. Pero al revisar el asiento trasero, encontré un ticket arrugado de un bar que no conocía, en una zona del centro donde nunca vamos. Era del día anterior. Hora, 18:52.
2 cervezas, una tapa de solomillo al whisky, otra de ensaladilla. 2 personas. No había ni rastro de que hubiera ido con sus compañeras del trabajo. Guardé el ticket. Esa misma tarde, dije que tenía que salir a hacer unas compras, pero fui directo al bar. Me senté en una mesa al fondo, pedí un café y observé. Esperé a que saliera el camarero del ticket. Lo reconocí por la firma en el papel. Cuando vino a atenderme, le mostré el ticket y le pregunté si se acordaba de la pareja que lo pidió. Dudó un momento, pero luego dijo que sí, que la mujer era muy guapa, morena, unos 40 años, y que el hombre era más joven, con barba y gafas. No eran pareja, dijo, pero se notaba cierta tensión entre ellos, como si estuvieran decidiendo algo. Me dijo que se habían ido rápido, sin postre, que habían discutido un poco antes de pagar. Le dejé una buena propina y salí del bar con el corazón latiendo como si acabara de correr una maratón. No sabía si lo que sentía era rabia, miedo o vergüenza. Quizá las 3 cosas juntas. Pero ya no era una intuición, ya no eran conjeturas. Era real. Claudia había quedado con otro hombre y me lo había ocultado. Ahora todo lo que antes no entendía empezaba a encajar. Las miradas al móvil, las duchas prolongadas, las respuestas cortas cuando le preguntaba cómo le había ido el día, el cambio repentino en su forma de hablarme, la frialdad en la cama, todo tenía una explicación que no quería admitir. No podía soportar quedarme con dudas. Esa noche, esperé a que se durmiera y fui hasta su bolso. Encontré un cuaderno pequeño, de esos que se usan para anotar cosas sueltas. Dentro había una hoja con una dirección y un nombre escrito en mayúsculas, Diego, calle Betis, 43, martes, 19 horas. Era todo lo que necesitaba. No dormí nada esa noche. Me levanté, hice café, preparé el desayuno de los niños y fingí que todo estaba en orden. La cabeza me ardía de pensamientos, pero el cuerpo funcionaba como si estuviera en piloto automático. No sabía quién era Diego, pero ese martes iba a averiguarlo. Cuando llegó el día, le dije a Claudia que tenía una reunión fuera de la ciudad y que volvería tarde. Ella apenas reaccionó. Asintió con la cabeza y siguió con su móvil. Eso fue todo. Ni una pregunta. Nada. Esa tarde me senté en una terraza justo frente al número 43 de la calle Betis. Tenía una cerveza delante, que se calentó sin que la tocara. A las 18:57 vi a Claudia aparecer. No iba vestida como una mujer que va a ver a una amiga. Iba con ese vestido que siempre me decía que no era para cosas normales, el que le quedaba demasiado bien como para pasar desapercibida. Iba maquillada. Llevaba tacones. Caminaba con esa seguridad que solo tiene cuando se siente deseada. A las 19:01 apareció él. Más joven que yo. Gafas, barba arreglada, sonrisa relajada. Claudia se le acercó y lo abrazó. No como se abraza a un amigo. No como se saluda a un conocido. Fue un abrazo largo, lento, con las manos en la espalda. Después entraron al edificio. Me quedé allí, sin moverme, durante más de una hora. No me sentía traicionado todavía. Me sentía vacío. Como si todo mi matrimonio hubiera sido una historia que otro había escrito sin que yo me diera cuenta. Cuando salieron, él la besó en la mejilla y ella sonrió. Caminó hacia el sur, él hacia el norte. Ella se detuvo un momento antes de cruzar la calle, sacó su móvil y se quedó mirando algo durante un rato. Luego lo guardó y siguió andando, como si nada. Yo esperé a que se alejara para levantarme. Crucé la calle, fui al portero y dije que venía a recoger unas llaves que mi hermana Claudia había olvidado. El portero, amablemente, me dejó subir. Diego vivía en el segundo. La puerta tenía una placa con su nombre. No toqué. No golpeé.
No dije nada. Me quedé allí parado, frente a esa puerta cerrada, sintiendo que detrás de esa madera de color caoba se escondía el verdadero final de mi matrimonio. No abrí. No tenía sentido. Ya sabía lo que necesitaba saber. Me fui. Caminé hasta casa sin mirar a nadie. Ni al cielo, ni al suelo, ni a los coches que pasaban. Solo caminé. Y cuando llegué, Claudia ya estaba en casa, en pijama, viendo una serie cualquiera como si no hubiera pasado nada. Me saludó con un ¿qué tal fue la reunión? Y yo respondí larga. Y me senté frente a ella, con la mirada fija en la pantalla, esperando a que dijera algo más. Pero no lo hizo. El domingo por la mañana me levanté antes que ella. No dormí bien, pasé gran parte de la noche mirando el techo, repasando en mi cabeza cada detalle, cada gesto, cada mentira, cada frase aparentemente inocente que ahora tenía otro significado. Pensé en preparar el desayuno como siempre hacía los fines de semana, pero al abrir el cajón de los cubiertos vi el cuchillo de pan y se me revolvió el estómago. Lo cerré, me serví un café solo y me senté en la mesa con el portátil delante. Fingía escribir, pero estaba esperando. Quería que bajara por su cuenta, sin que yo la llamara. Quería que me viera ahí, serio, sin hablar, para que entendiera que ese día no iba a ser como los demás. Cuando por fin bajó, lo primero que noté fue que se había tomado su tiempo en arreglarse, como si tuviera planes. Ni siquiera miró el café. Fue directa al móvil que había dejado cargando en la encimera y empezó a deslizar con el dedo como si fuera lo más urgente del mundo. No saludó. Ni un buenos días. Solo ruido de notificaciones. Le pregunté si tenía pensado ver a Diego hoy también. Su cuerpo se congeló por medio segundo, pero no me miró. Fingió no haberme escuchado. Lo repetí, esta vez más alto. ¿Vas a ver a Diego otra vez o esta vez prefieres que te deje el coche para que no tengas que inventarte lo del parque? Ahí sí levantó la vista. Su cara cambió de expresión. No era sorpresa. Era una mezcla de susto y rabia contenida. Me preguntó qué estaba diciendo, que de qué hablaba. Le dije que era curioso que alguien tan alérgica al deporte saliera a correr con perfume y tacones, y que justo después acabara en la calle Betis con un tío más joven al que abrazaba como si no tuviera marido ni hijos. Me miró en silencio, luego se acercó y dijo que si había estado siguiéndola. Le dije que no hacía falta seguir a nadie cuando una persona miente tan mal como ella. Que había dejado pistas por todas partes. El ticket del bar, la bufanda roja que no era suya, el cuaderno con direcciones que nunca mencionaba, las llamadas con auriculares para que yo no oyera nada, las duchas de media hora que no cuadraban con alguien que llega cansada de reuniones. Empezó a ponerse nerviosa. Me preguntó qué había visto, que sabía exactamente, como si intentara calcular el daño. Le dije que la había visto con él, que sabía dónde vivía, que sabía cómo se llamaba, y que lo único que no sabía era cuánto tiempo llevaba mintiéndome. Ahí bajó la cabeza. Por fin. Por primera vez no intentó negarlo. Me dijo que no era lo que yo pensaba, que las cosas no estaban bien entre nosotros desde hacía meses, que yo había cambiado. Le pregunté si eso justificaba que se acostara con otro. Dijo que no, que aún no había pasado nada físico, que solo habían hablado, que Diego era alguien con quien conectaba, que no sabía cómo explicarlo. Le dije que no me interesaban las explicaciones, que si quería vivir una historia de adolescentes que lo hiciera, pero no en mi casa ni con mis hijos viendo cómo su madre miente cada vez que respira. Entonces cambió de tono. Dijo que yo tampoco era perfecto, que nunca estaba presente del todo, que a veces parecía que la casa me pesaba, que me había vuelto rutinario, que ya no le preguntaba cómo estaba. Me reí. Le dije que eso era lo mejor que se le ocurría para justificar lo que estaba haciendo, que había muchas formas de arreglar una rutina, pero que acostarte con otro no era una de ellas.
Y le dejé claro que lo sabía todo, incluso lo del martes anterior, el plan que había anotado en su cuaderno, la cita secreta, el beso en la mejilla al salir de su edificio. En ese momento cambió otra vez. Se sentó, respiró hondo, y me dijo que ya no sabía qué sentía, que no era algo que planeó, que simplemente ocurrió, que empezó como una charla inocente en una cafetería después del trabajo y que fue creciendo. Le pregunté si sentía algo por él. Dijo que no lo sabía. Le pregunté si sentía algo por mí. No respondió. Ahí entendí todo. Le dije que lo peor no era que se enamorara de otro. Lo peor era que me hiciera pasar por tonto, que fingiera cada noche, que se sentara a la mesa conmigo y con nuestros hijos sabiendo que tenía una doble vida, que me mintiera en la cara mientras sonreía y decía que me amaba. Le pregunté si al menos pensaba dejarlo o si tenía pensado mantener las dos cosas. Dijo que no sabía, que necesitaba tiempo. Le dije que tiempo era lo único que ya no tenía con ella. Que después de eso, no iba a permitir que siguiera actuando como si no pasara nada, que la conversación había terminado y que a partir de ahora las cosas serían distintas. Me preguntó qué quería decir con eso. Le dije que lo sabría pronto. Ella subió al dormitorio llorando, diciendo que no podía creer cómo estaba reaccionando, que no esperaba que yo fuera tan frío. Le respondí desde la escalera que no era frialdad, era claridad. Que en ese momento solo me importaba una cosa, no seguir siendo parte de su mentira. Me senté de nuevo en la mesa, abrí el portátil y comencé a escribir. No emails. Una lista. Nombres. Direcciones. Pasos. El principio del fin. Porque si Claudia pensaba que podía engañarme y seguir viviendo bajo el mismo techo, se iba a dar cuenta muy rápido de lo que era perder de verdad. El lunes siguiente no fui a trabajar. Llamé a mi jefe y le dije que estaba enfermo, que necesitaba unos días. No era del todo mentira. Mi cabeza no estaba bien, pero no por una gripe o un virus. Me quedé en casa con una lista clara y precisa de lo que tenía que hacer. No iba a gritarle a Claudia ni a armar una escena frente a los niños. Ya había hecho su parte. Ahora me tocaba a mí. Lo primero fue pasar por la oficina de un amigo mío, abogado de familia, alguien en quien confiaba y que sabía guardar silencio. Le conté todo sin adornos, sin dramatismos. Me dijo que si no había una prueba física del adulterio podía complicarse a nivel legal, pero que cualquier prueba indirecta, especialmente si afectaba al bienestar de los niños o a la estabilidad emocional de la convivencia, podía ser útil para agilizar el proceso si decidía pedir la custodia compartida o incluso exclusiva. Le pedí que preparara todo lo necesario, que no era para mañana ni para la semana que viene, pero que no me iba a quedar de brazos cruzados. Lo segundo fue buscar un piso. No pensaba echarla de casa, no por ahora. Quería hacer las cosas bien, sin prisas, pero necesitaba un lugar para cuando la bomba estallara. Uno de esos apartamentos amueblados por meses era perfecto. Lo reservé con un pago inicial y lo dejé listo para usar. Tenía claro que no me iba a ir de casa aún. Eso venía después. Mientras tanto, me dediqué a observar. A actuar como si no supiera nada. Me convertí en una especie de testigo mudo. No me interesaban más explicaciones ni justificaciones. Solo necesitaba documentar todo. Claudia, por su parte, empezó a actuar diferente. Más servicial, más suave, como si quisiera compensar algo o evitar que yo siguiera preguntando. Pero yo no hablaba. No la confrontaba. No quería reconciliación ni escenas dramáticas. Quería que ella creyera que había ganado, que yo lo estaba dejando pasar, que su pequeño secreto estaba a salvo. Solo entonces podría hacer lo que realmente tenía en mente. El viernes de esa semana, mientras ella salía supuestamente a hacer la compra, conecté una cámara pequeña en la entrada. Nada fuera de lo legal.
Era mi casa. Me aseguré de que cubriera el ángulo hacia la puerta principal y parte del pasillo. No era gran cosa, pero era un comienzo. Si ese tipo entraba a mi casa, aunque fuera solo un minuto, me bastaba. Pasaron 3 días. La cámara grabó todo. Llegadas, salidas, los niños entrando del colegio, paquetes del repartidor. El martes a las 7:15, justo como había visto en el cuaderno, Claudia llegó acompañada. Él no entró, pero sí se quedaron en la puerta un buen rato. Hablaban cerca, muy cerca. Ella miraba hacia los lados. Luego se abrazaron. No fue un beso en los labios, pero tampoco uno de amigos. Eso me bastaba. Lo descargué, lo guardé en un disco externo y lo añadí al sobre que estaba preparando para mi abogado. El siguiente paso era más delicado. Contacté a alguien que trabaja en la empresa donde trabaja Claudia, un excompañero mío que ahora está en recursos humanos allí. Le pregunté por Diego sin dar demasiados detalles. Lo conocía. No era empleado fijo, era parte de una empresa externa con la que colaboraban en proyectos conjuntos. Eso explicaba por qué no salía en ninguna foto de eventos corporativos. Le pedí que no dijera nada y que si escuchaba algo extraño, me avisara. Esa misma noche le escribí a Claudia desde un número anónimo. Diego no es tan discreto como tú crees. Él ya habló. Prepárate. No firmé. No dije más. Apagué el móvil y lo guardé. A la mañana siguiente, ella estaba nerviosa. Respondía corto, revisaba su móvil a cada rato y salió de casa sin despedirse. Eso me dio la confirmación de que el mensaje surtió efecto. En su mente ya estaba instalada la duda, el miedo, la posibilidad de que su aventura ya no fuera secreta. A partir de ese momento, cada cosa que hiciera estaría influida por esa inseguridad. Y eso jugaba a mi favor. Durante los siguientes días, comencé a hablar con personas cercanas, de forma casual. No conté nada concreto, solo dejé caer frases como últimamente Claudia está muy distante, o no sé, la noto rara, como si escondiera algo. Planté la semilla sin necesidad de explicar nada. Las personas hablan, siempre lo hacen. Mi objetivo no era dañar su imagen inmediatamente, sino que el círculo social empezara a observarla con otros ojos. El momento clave llegó cuando recibí un correo del colegio. Uno de los profesores había notado que nuestro hijo mayor estaba más distraído, menos participativo. Me pidió una reunión. No mencioné nada a Claudia. Fui yo solo. El profesor fue directo, dijo que algo parecía estar afectándolo. Le dije que en casa estábamos pasando por un momento complicado, que prefería no entrar en detalles, pero que si el niño necesitaba apoyo emocional, yo me haría cargo. Él entendió. Me ofreció contacto con la psicóloga del centro y me agradeció la sinceridad. Esto también fue anotado en mi dossier. Cualquier señal de que la situación estaba afectando a los niños me servía. Era cruel, sí, pero ella eligió este camino. Yo solo estaba organizando la respuesta. Esa misma noche hice algo más. Imprimí varias fotos de los últimos años, de viajes, navidades, cumpleaños. Esas fotos familiares donde todos sonreímos como si nada pudiera rompernos. Las recorté. Dejé las de los niños y eliminé las que tenía con ella. No las rompí con furia. Lo hice con precisión. Las puse en una caja. No era para tirarlas. Era para que ella las viera cuando llegara el momento. No sabía cuándo iba a llegar, pero lo estaba preparando. La última jugada de esa semana fue más simbólica. Le dejé la bufanda roja sobre la cama, perfectamente doblada. No dije una palabra. No dejé una nota. No hice ninguna pregunta. Solo la dejé ahí, esperando que la viera. Esa bufanda fue la primera señal de todo lo que vino después.
Y ahora iba a ser el inicio del final. El domingo por la tarde, después de comer, me senté en el sofá del salón con los brazos cruzados y la televisión apagada. Los niños estaban en casa de mis padres, así que la casa estaba en silencio. Claudia salió del baño con el pelo mojado y una camiseta vieja de esas que usaba solo cuando sabía que no íbamos a salir. Me vio sentado ahí y se detuvo unos segundos, como si notara algo en el ambiente. Luego caminó lentamente hacia la mesa, cogió su móvil y lo revisó como si quisiera ganar tiempo. No dije nada. Solo esperé. Cuando terminó de mirar la pantalla y notó que yo no despegaba los ojos de ella, preguntó si pasaba algo. Le dije que necesitábamos hablar. Soltó el móvil sobre la mesa y se sentó en el sillón enfrente de mí. No dijo nada. Solo me miró esperando que yo empezara. Le pregunté si aún le quedaba algo que contarme, si había algo que no supiera todavía. Bajó la vista. Dijo que ya me había dicho todo, que no había más. Le pregunté si estaba segura. Dijo que sí. Le dije que lo había grabado todo, que tenía imágenes de sus encuentros con él, que había hablado con personas de su empresa y que sabía más de lo que ella creía. Levantó la cabeza, no sorprendida, más bien resignada. Me miró y preguntó qué iba a hacer con eso. Le respondí que nada, al menos no todavía. Le dije que no quería venganza, ni escándalos, ni arrastrar esto por los juzgados. Solo quería respuestas honestas antes de tomar una decisión final. Pregunté directamente si se había acostado con él. No se inmutó. Dijo que sí, una vez. Le pedí que fuera sincera, que no intentara maquillar la historia. Dijo que fue más de una vez, que no lo tenía claro porque habían quedado varias veces. Le pregunté si alguna vez lo llevó a nuestra cama. Me dijo que no, que nunca entró a casa. Le recordé la cámara. Dijo que sí, que estuvo una vez en la puerta, pero que no entró. Me limité a escuchar. No hice preguntas para lastimarla. Solo quería dejar claro que lo sabía todo. Que no podía seguir mintiéndome. Le pregunté si seguía con él. Dijo que no. Le pedí que explicara por qué entonces lo seguía viendo. Me respondió que no sabía cómo cortar del todo, que no era tan simple. Le pregunté si lo quería. Dijo que no lo sabía. Le pregunté si me quería a mí. Tardó demasiado en responder. Finalmente dijo que sí, pero de una forma diferente. Le dije que eso no significaba nada. Que decir te quiero sin demostrarlo no servía para nada. Le pregunté si alguna vez pensó en irse con él. No respondió. Le pregunté si le gustaría que yo hiciera lo mismo, que buscara a otra mujer solo porque nuestra relación ya no era emocionante. Me miró como si entendiera el daño, pero no dijo nada. Le pregunté si entendía el nivel de destrucción que había causado. Que no se trataba solo de una traición física, sino de algo más profundo, de romper algo que llevaba años construyéndose. Le dije que había convivido conmigo mientras mantenía esa doble vida, que había dormido en la misma cama, reído en la misma mesa, fingido amor frente a nuestros hijos. Le pregunté cómo podía hacerlo sin sentir asco. Me pidió que no siguiera. Me dijo que estaba arrepentida, que no sabía cómo manejarlo. Le dije que eso llegaba tarde, que si de verdad estuviera arrepentida, no habría esperado a que yo lo descubriera, lo habría confesado desde el primer momento. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Dijo que no tenía excusas, que no podía justificarse, que había metido la pata. Le dije que no necesitaba llantos, que no buscaba verla sufrir, que esto no se trataba de venganza, sino de tomar una decisión con la cabeza fría. Le pregunté si creía que esto podía arreglarse. Me dijo que no lo sabía. Le dije que yo tampoco. Me preguntó si la odiaba. Le dije que no. Que no era odio, que era decepción.
que nunca pensé que fuera capaz de hacer algo así. Me preguntó si aún la amaba. No respondí. Me limité a mirarla. Fue la primera vez que vi verdadero miedo en su rostro. Le expliqué que no iba a tomar una decisión esa misma noche, que necesitaba espacio. Le dije que había alquilado un piso, que me iba a ir durante unos días, que se quedara con los niños. Que no se trataba de castigarla, sino de pensar en frío si había algo que salvar o no. Le pedí que no usara a los niños como excusa, que no intentara manipular la situación a través de ellos. Le dejé claro que lo mejor para ellos era que su padre no fuera un hombre destruido, y que su madre fuera una mujer que asumiera las consecuencias de sus actos. Me preguntó si pensaba en el divorcio. Le dije que sí, que era una posibilidad real. Me preguntó si iba a contarle a la familia. Le dije que no por ahora, que si ella quería decir algo, era su decisión, pero que yo no iba a fingir más delante de nadie. Le dije que si me preguntaban, diría la verdad sin adornos. Me preguntó si tenía a alguien más. Le dije que no, que a diferencia de ella, yo no necesitaba buscar fuera para distraerme de mis responsabilidades. Le dije que mi único plan era recuperar la paz, y que si para eso tenía que empezar de cero, lo haría. Se quedó en silencio. No pidió perdón. No suplicó. Solo asintió. Y en ese gesto entendí que había terminado. Tal vez no esa noche, tal vez no esa semana, pero lo que teníamos ya no existía. Me levanté, fui al dormitorio, preparé una mochila con lo justo, y salí sin decir más. No miré atrás. No me despedí. Solo cerré la puerta. Porque lo que quedaba por decir ya no podía arreglar nada. Dormí en el piso nuevo por primera vez esa misma noche. Era pequeño, con muebles básicos y sin ningún tipo de decoración personal. Aún así, sentí algo parecido a tranquilidad. No era comodidad, ni alivio, pero al menos no había tensión en el aire, no había miradas falsas, ni silencios forzados. Apagué el móvil por completo y no encendí la televisión. Me senté en la única silla del comedor y estuve más de una hora mirando las paredes. No pensaba en Claudia. Pensaba en mí. En los últimos años. En lo mucho que había tolerado sin darme cuenta. En las veces que me callé para no discutir. En los días en los que estaba claro que algo andaba mal pero decidí mirar hacia otro lado por cansancio o por rutina. Me di cuenta de que la traición no empezó cuando ella conoció a Diego. Empezó mucho antes, en los días donde hablábamos menos, donde dormíamos de espaldas, donde todo se volvió automático. Los dos fuimos dejando de esforzarnos, pero ella fue la que cruzó la línea. Y eso marcaba una diferencia. Yo no la odiaba, pero tampoco pensaba perdonarla solo porque se arrepintiera. No podía mirar atrás sin sentir que me fallé a mí mismo por no reaccionar antes. Esa semana no regresé a casa. Vi a los niños cada tarde en un parque cerca del colegio, sin mencionar nada de lo que estaba pasando. Les dije que papá tenía que quedarse unos días en otro sitio por trabajo, y lo aceptaron sin hacer demasiadas preguntas. No era la mejor solución, pero tampoco quería meterlos en el medio de algo que no habían pedido. Lo que sí hice fue dejar claro que todo lo que decidiera de ahora en adelante iba a ser pensando primero en ellos. No en Claudia. No en el pasado. Después de 4 días, volví a la casa una mañana mientras ella estaba en el trabajo. No fui a discutir. Fui a recoger más ropa y algunos documentos. La casa estaba ordenada, casi más de lo normal. Sobre la mesa del comedor había una carta escrita a mano, algo que ya no se hacía entre nosotros desde hacía años. No la leí ahí. La guardé en la mochila y seguí con lo mío. Cuando volví al piso, la abrí y la leí sin prisa. Claudia decía que aceptaba mi decisión, que entendía que había ido demasiado lejos y que no sabía cómo recuperar lo que había roto.
Decía que no me pedía que volviera, solo que no dejara que esto se convirtiera en odio, que fuéramos capaces de manejarlo con madurez por el bien de los niños. Que si en algún momento estaba dispuesto a hablar, ella iba a estar ahí. No respondí. No tenía nada que decir en ese momento. Esa noche me reuní con mi abogado. Le entregué todo lo que había reunido. Me dijo que con eso bastaba para iniciar un proceso ordenado, con posibilidades de quedarme con la custodia compartida sin grandes complicaciones. Le pedí que no presentara nada todavía. Quería pensarlo bien. No por ella, sino por mí. Sabía que una vez empezara ese camino no habría vuelta atrás. Y no tenía miedo a seguirlo, pero tampoco quería tomar una decisión basada solo en el dolor. Pasaron 2 semanas. En ese tiempo no la vi más que una vez, cuando fui a buscar a los niños. Me recibió en la puerta, seria, sin maquillaje, sin intentar agradar. No me pidió explicaciones. Solo me dijo que estaban listos, que les hablara yo. Cuando subieron al coche, los 3 hablamos como siempre. Les pregunté por el colegio, por las tareas, por lo que querían hacer el fin de semana. No preguntaron por qué no volvía a casa. No dijeron nada incómodo. Creo que los niños entienden más de lo que aparentan. Los llevé a comer fuera y luego al cine. Nos reímos. Estuvimos bien. Y eso me hizo pensar. Si mis hijos pueden estar tranquilos conmigo, si pueden sentir que nada se rompe mientras yo esté presente, entonces tengo que actuar para proteger esa paz. No puedo volver a una relación que solo trae inestabilidad. No puedo arrastrarlos a ver cómo sus padres se fingen amor mientras por dentro se destruyen. La semana siguiente tomé la decisión. Le pedí a Claudia que nos reuniéramos en una cafetería, sin niños. Fue una conversación corta. Le dije que iba a presentar la solicitud de divorcio, que lo haría sin rencor, sin peleas, que no iba a exponerla, que no quería arruinarle la vida. Solo quería cerrar esto de forma clara. Me dijo que lo entendía. Que si eso era lo que yo necesitaba, no iba a poner trabas. Me dijo que me respetaba por cómo lo había manejado. Le pedí que no hiciera comentarios públicos ni creara versiones paralelas de la historia. Le dije que la verdad ya la sabíamos los dos y con eso era suficiente. Me prometió que no lo haría. Pagamos la cuenta por separado y nos despedimos con un apretón de manos. Nada más. Presenté los papeles 2 días después. Acordamos todo de forma privada. Dividimos los bienes sin peleas. Nos organizamos con los niños para que tuvieran estabilidad. No fue un final violento. Fue un cierre lógico. Una consecuencia. Ahora han pasado 3 semanas desde ese día. Vivo solo en el piso, pero ya no me pesa. Hago las cosas a mi ritmo, me ocupo de mis hijos, hablo con amigos que había dejado de ver, empiezo a sentir que vuelvo a ser alguien fuera de esa relación. No digo que esté bien del todo. A veces me despierto y me acuerdo de cosas buenas que tuvimos, y me duele. Pero no duele igual. Es como una cicatriz. Está ahí, pero no sangra. Lo que aprendí de esto no es solo a desconfiar más o a cuidarme de los demás. Aprendí a escucharme, a no dejar pasar señales, a no quedarme donde ya no me respetan. Y sobre todo, aprendí que a veces lo más difícil no es irse, sino aceptar que te traicionaron y seguir adelante sin volverte como ellos. Eso fue lo más duro. Pero lo hice. Y no me arrepiento.